En el vídeo anterior hablamos de los autómatas como antecedentes de los robots, pero no empleamos esa palabra porque aún no se había definido, ni tampoco, con mayor razón, se había asociado a las máquinas que hoy en día denominamos robots. El origen del término robot lo podéis encontrar en múltiples artículos, noticias, etc. Pero pocas veces se encuentra un poco el momento en el cual el robot y la máquina como tal, el término robot y la máquina, confluyen y se les denomina robot a estas máquinas. En este vídeo lo que vamos a ver es cuál es el origen del término, cuál es el origen de la máquina robot y cómo esos primeros robots han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta los robots actuales. Bien, como digo, el origen del término la palabra robot es bien conocida y tiene un origen totalmente literario. Se trata de una obra de teatro escrita por Karel Čapek, fue un escritor checo. Su obra en este caso se llamó Robots Universales de Rossum y ahí aparece el término robot. Este término tiene un origen eslavo, la palabra robota, que quiere decir trabajo realizado de manera forzada, de manera como esclavo, no voluntariamente. La historia que se cuenta en esta obra de teatro, es una obra de teatro, creo recordar que es en 4 actos, es cortita, para representar es cortita, es que hay una persona, Rossum, un inventor, que no aparece en la obra, se le cita, pero no aparece, que inventa una sustancia que es la que crea el tejido vivo. Con esa sustancia hay una fábrica en una isla que se dedica a construir androides capaces de realizar trabajo manual de manera forzada, como esclavo. Bueno, la historia es la historia clásica, un poco negativa, ¿no? Estos seres, estos robots, que se les denomina como tal, toman el poder, destruyen a la humanidad y aniquilan a todos menos a una persona, a Alkis, que era el jefe de taller, como el ingeniero jefe de taller, con el argumento de que era la persona que trabajaba con sus manos y por lo tanto, digamos, era más cercano a ellos. Además, les hace falta porque tiene que seguir reproduciendo a los robots. Bueno, aquí es cuando surge la palabra robot, pero se queda ahí, no se asocia a ningún mecanismo, a ninguna máquina, es esta idea de esta obra de teatro que se queda ahí. Pero llega este señor, que seguramente todos conocéis, Isaac Asimov, escritor prolífico, con un montón de novelas, y en un momento determinado va escribiendo una serie de historias cortas que publica por fascículos y que después se agrupan en un libro llamado Yo Robot y que todos conocemos. En ese libro, en esas historias, perdón, se cuenta con que se crean unos seres que cuentan con un cerebro llamado positrónico que les da cierta inteligencia. Pero es una inteligencia muy cuadriculada, porque Asimov basa toda su argumentación en la existencia de las 3 leyes de la robótica. Por citarlas rápidamente, son leyes que van una encima de otra. La primera ley es la ley más importante, que dice que un robot jamás puede dañar a un ser humano ni dejar de actuar y como consecuencia que el ser humano tenga daños. La segunda es que el robot debe obedecer al humano siempre y cuando no hubiera la primera ley, siempre y cuando el obedecerle no origine un daño al ser humano. Y el tercero es que el robot se debe proteger a sí mismo siempre y cuando no desobedezca al ser humano y siempre y cuando no cumpla la primera ley, que es no origine un daño al ser humano. Posteriormente, en otra novela, quiero recordar que es en Bóvedas de Acero, introduce la ley cero, que es una ley que está por delante de la primera ley, y es la ley que da prioridad al beneficio del conjunto, al beneficio de la sociedad, que al beneficio del individuo. Pensar en la importancia actual que tiene esto con el coche autónomo. Se debe de generar una acción autónoma para que el robot evite colisionar contra un grupo de gente por evitar el atropellar a un individuo. Estas 3 leyes las publica en una de sus novelas, en unas historias cortas, perdón, Círculo Vicioso, en la cual, si no recuerdo mal, están en un planeta minero, hay 2 ingenieros y un robot, y el robot se ha quedado a mitad de camino entre la estación que está protegida de la radiación y la mina radioactiva, no va ni adelante ni para atrás. Se trata de un punto de equilibrio que el robot entra en equilibrio entre cumplir la orden de ir a la mina y cumplir la tercera ley, que es proteger su propia existencia. Y los ingenieros tienen que dárselas cómo desbloquean esas leyes que tiene el robot, dando una orden diferente para que el robot salga de ese punto. Y el modo de desbloquearlo es ponerse ellos en peligro, acercarse a la zona peligrosa y así hace que el robot ponga en marcha la primera ley y reaccione. Bueno, es aquí, en el momento en el cual la palabra robot empieza a popularizarse. La palabra robot asociada a estos
seres de ciencia ficción, ¿vale? Es escritor de ciencia ficción. Y entonces se empieza a extender y empieza a haber películas, series de televisión, donde aparecen los robots. Os voy a poner dos que para mí, digamos, en mis recuerdos de infancia, pues son singulares. La primera es una película de Planeta Prohibido, en la cual le preguntan a esta máquina, ¿eres un robot, verdad? Welcome to Altair Hall, gentlemen. I am to transport you to the residence. If you do not speak English, I am at your disposal with 187 other languages along with their various dialects and subtongues. Colloquial English will do fine, thank you. This is no offense, but you are a robot, aren't you? That is correct, sir. For your convenience, I am monitored to respond to the name Robbie. Bueno, y esta segunda imagen que os traigo aquí es de una serie de televisión que ahora se ha hecho un remake con personajes más modernos, pero que yo es de las que recuerdo que veía cuando era pequeño y me llamaba la atención. Era Perdidos en el espacio, una familia feliz que se pierde en el espacio y en su nave va un robot y una persona que es el malo. Y de nuevo, Identify yourself. Robot Model B9, designed and computerized as a mechanized electronic aid for Earth voyagers engaged in astral expeditions. What are you? I am a robot of the class M3, programmed to provide information and support to all Jupiter personnel. Bueno, ¿por qué pongo estas imágenes? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué tiene que ver esto con que estudiamos robótica? Porque hizo falta que todo este bombardeo de imágenes, de ideas sobre la palabra robot entrase en nuestras cabezas. Poco a poco fuimos asociando la palabra robot con estas máquinas, ¿vale? Y nos quedamos con esta idea. Y en nuestro imaginario popular, cuando nos decían la palabra robot, rápidamente nos venía la imagen Robbie o B9 con estos aspectos. Pero no había ninguna máquina real que fuese un robot. Eran conceptos de ciencia ficción. La palabra robot procede de una obra de teatro y se queda en la ciencia ficción durante bastantes años. Bueno, ¿cuándo se da el salto? Pues aún queda un poquito, porque lo que sí que había de realidad eran los telemanipuladores. Después de la Segunda Guerra Mundial hay claramente una necesidad de manipular el material radioactivo con seguridad. Y para ello pues se crean una serie de máquinas, primero puramente mecánicas, después ya tienen control y electrónica, que lo que permiten es manipular a distancia, telemanipular. Estas máquinas se desarrollan sobre todo en este centro, en el ANL, donde este ingeniero Goerd desarrolla en primer lugar su primer prototipo, el M1 mecánico, la M1, que era un sistema como el que veis aquí. Él trabajaba aquí, movía esta garra, subía, bajaba, se desplazaba, y mediante un sistema de poleas y transmisiones se reproducía el movimiento en esta otra. Esto era lo que se denomina el maestro y esto el esclavo. Este era el mando y esto era el que reproducía esos movimientos. Y de por medio había un cristal protector que evitaba que la radiación o disminuía el nivel de radiación que le llegaba a él. De esta manera podía manipular con mayor seguridad estos elementos radioactivos. Para que os hagáis una idea, podría ser un poco el aspecto, aunque esto es una versión posterior. Esta era mecánica, eso limitaba la distancia que había, pero sí que daba una sensación háptica, una sensación de contacto. Es decir, cuando el esclavo tocaba una zona rígida, no se podía mover, y eso el maestro lo notaba también. La distancia era limitada y para evitarlo pues se sustituyeron estos elementos mecánicos por servomecanismos, por sensores y actuadores que conseguían reproducir este movimiento. Pero esto no eran robots, eran telemanipuladores. Voy a mostraros en un vídeo un telemanipulador moderno para que veáis un poco cómo funciona. Es una demostración de una feria. Estas operaciones de inserción únicamente con la vista son complicadas. Es importante que haya sensación de tacto. No es imprescindible, pero es muy valioso. Ayuda mucho. Esa sensación de tacto es la que se denomina realimentación o sensación háptica. Bien, pero como decíamos, estos no eran robots, eran telemanipuladores. Por otro lado, hay otro camino que va a converger hacia el concepto de robot. Hay un ingeniero norteamericano llamado George DeWalt,
era una de estas personas que tenían muchas patentes. Una de ellas era lo que llamaba un dispositivo para transferencia generalizada. Lo que hacía era ser capaz de coger cosas y llevarlas de un sitio a otro. Era una idea, una patente. Ahora os muestro una imagen de esa primera patente. Pero no tenía más recorrido, había quedado en la oficina de patentes. Pero en un momento determinado conoce a otro ingeniero, Joseph Engelberger, que tiene un espíritu mucho más emprendedor. Juntos forman una empresa, Unimation, para vender esta máquina, que estaba patentada pero no construida, que es la máquina de transferencia universal. Esta persona de aquí a la derecha es George Devol y este es Engelberger. Juntos crean esta empresa y venden una máquina, que ahora veremos una imagen más real, una máquina como esta, una máquina de transferencia universal, no un robot, una máquina de transferencia universal. Y la primera unidad que venden la dedican a un proceso de ayuda en una fundición por inyección, en la cual la prensa se cierra, se inyecta el metal fundido, se espera a que solidifique, se desmoldea y hay que sacar esa pieza ya solidificada, meterla en un baño frío y llevarla a una prensa para cortar los bordes, para quitar las rebabas. Vemos aquí en esta imagen, por un lado, el dibujo de esa primera patente y esto que posiblemente sí que sea algo más cercano a esa primera materialización del primer Unimate. Insisto, no era un robot, era Unimate, máquina de transferencia universal. Tenía actuadores hidráulicos y la programación no era con un computador, era con algo que se podía acercar, que eran tambores magnéticos. Bueno, evidentemente la empresa estaba hecha para ganar dinero, pero no conseguían vender un número suficiente de robots como para que esto fuese rentable. Pasaban algunos años y aquello no se rentabilizaba. Hasta que posiblemente Engelberger, con su visión más comercial, se le ocurre lo siguiente. Y es coger el concepto de robot que hemos visto antes, que estaba en ese imaginario popular y que la gente lo asociaba con estas máquinas del futuro, la ciencia ficción, asociarlo con su máquina, con su Unimate. Y en lugar de llamarlo Unimate, pasa a llamarlo robot. De tal manera que cuando va a la empresa a ofrecerle el que compran esas máquinas, aparte de ser útiles para facilitar la productividad, etcétera, etcétera, es que la empresa está comprando el futuro, está comprando la ciencia ficción. Es una campaña de marketing importante, puesto que la empresa va a mostrarse a la sociedad como una empresa muy avanzada. Y esto funciona. Empiezan a haber más pedidos y empieza a proliferar el uso de robots. En este vídeo, es un vídeo que dura unos minutos, pero es interesante porque cuenta la historia del propio George Devol de cómo fueron esos primeros pasos de la robótica. George Devol is known as the grandfather of robotics. It was his patent, filed in 1954, that was the blueprint for the machine that would revolutionize industry. This is the kind of job that a man normally doesn't like to do. It's really terribly hot, those forging operations. Devol, a prolific inventor, also responsible for the barcode and the electric door, teamed with engineer Joe Engelberger, now known as the father of robotics. Joe says it all began at a cocktail party. We got talking in a corner, and I think we also got into our cups. And, talking about it, I said, gee, that sounds like a very good idea. I think the patent makes sense to me. What are you doing with it? And he said, well, no one's paying any attention to me. So I said, let me have a crack at it. Let me see if I can't find the financing. And in the cold gray dawn with a hangover, it still looked like a pretty good idea. Both men believed in the idea, but it proved difficult to convince companies to fund their project. When we built the first industrial robot, to get the financing, I visited 46 different companies before I could find someone who believed it was even possible to do such a thing. It took years of development and fundraising, but George Devol's blueprint lurched to robotic life in 1961. The new company was called Unimation. The robot was named Unimate. That same year, General Motors bought the first Unimate and put it in a New Jersey plant to take red-hot parts from a die-casting machine. Automation was not new to the automobile industry, but this was something different. The Unimate created the definition of an industrial robot. The original Unimate had an awful lot of the major qualities that all industrial robots have today. It had to have a memory.
it had to remember up to 100 different steps. There was 100 different things in a row it could do. End effector is another word for tooling. Now, the tooling can get pretty sophisticated because some of the tooling has sensors built into the clamp, let's say, that will allow it to exert just so much pressure on something. Bueno, pues este fue el primer robot. Lo que pasa es que a partir de ese momento se produce un cierto crecimiento, ¿no? Otros fabricantes, como AMF, desarrollan también unas máquinas con el mismo concepto, con otra forma, otra geometría, en este caso lo que llamamos una geometría cilíndrica, crea el Versatile Transfer, la transferencia versátil, lo llaman el Versatran. Hay otros, el Cincinnati Melatron crea The Tomorrow Tool, el T3, también con el mismo tipo de máquina, aunque con otra forma, ¿no? Pero fijaros cómo era el sistema de programación del Versatran, la consola de programación. No sé los detalles, pero tiene pinta de ser totalmente analógica. Bueno, hay una serie de hitos también relevantes para que la robótica despegue. Por un lado, Engelberger hace una visita a Japón y allí consigue vender los derechos de fabricación de sus robots con Kawasaki y allí crece de una manera mucho más rápida la robótica. Por otra parte, en Japón y en Estados Unidos se crean institutos y asociaciones industriales de robótica, la JIRA en Japón y el RIA en Estados Unidos, que hoy en día, con modificaciones y con adaptaciones, siguen existiendo. Hacia esos años, hacia los años 74-80, se están creando también otros grandes trabajos de investigación. Las tres imágenes que veis abajo son tres elementos muy representativos de los orígenes de la robótica. La primera es el robot de Stanford. Con este robot se escribieron las primeras tesis que se hicieron sobre robótica por Richard Paul. Este segundo es el Puma. Es también un robot que fue fabricado también por Matin, también desarrollo de la universidad, o a partir de desarrollo de la universidad, y que pasó a comercializarse como robot industrial con bastante difusión. Y esto es un robot móvil desarrollado para trabajar con conceptos de inteligencia artificial. Estamos hablando, en este caso, de los años 60-70, en una de las olas de la inteligencia artificial que ha tenido. Estamos en una nueva ola, una nueva oleada de avance de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial viene de los años 50 y ha tenido momentos punta, después ha tenido que frenar porque no consigue resultados, de nuevo punta, etc. Y aquí, en esta imagen, está el robot Sake, ahora os muestro un pequeño vídeo con él. Era un robot móvil destinado a razonar en un universo de figuras geométricas. Vamos a ver con este vídeo un poquito cómo se movía. El nombre de Sake, por cierto, procede de que cuando se movía, ahora lo veréis, temblaba, se agitaba, y de ahí la palabra Sake. At SRI, we are experimenting with a mobile robot. We call him Shaky. Shaky operates in this experimental environment of rooms, doorways, and simple objects. Shaky uses these feelers, or cat whiskers, to tell him if he has bumped into anything. He can push objects with this push bar. The programs controlling Shaky reside in a large PDP-10 computer and occupy over 300,000 36-bit words of storage. Shaky communicates with the computer over a radio link. We use a teletype to give instructions to the computer programs that control Shaky. These programs convert orders such as roll 2.1 feet into appropriate commands to circuits on the vehicle
that control Shaky's motors. One such action is go to. Go-To plans and executes a route to a named goal location, marked with a cross here, circumventing obstacles if need be. Bueno, siguiendo con esta serie de hitos o de circunstancias interesantes que ocurren durante esta evolución inicial de la robótica, nos encontramos con el robot ASEA, el IRB 6 y 60, que fueron los primeros robots que estaban controlados con un microcontrolador. En este caso un microcontrolador muy básico, un Intel de 8 bits, pero todo su control estaba metido en el microcontrolador, no tenía un ordenador externo que era el que tenía que manejarlo. Otro hito, que hablaremos de él con más detalle cuando hablemos de morfología del robot, es el concepto del robot SCARA. El concepto del robot SCARA surge en Japón, buscando el desarrollo de un robot específico para tareas de ensamblado. El SCARA, ya lo veremos, es el acrónimo que veis ahí de Selective Compliance Assembly Robot Arm. Es un brazo robótico específicamente pensado para ensamblado y que tiene una capacidad de adaptación selectiva, se adapta bien en unas direcciones y no en otras, y que se patenta y se comercializa en Japón en finales de los años 70, principios de los 80. Este robot, SCARA, fue el primer robot que construimos nosotros en la universidad. Este fue la primera versión, esta fue la segunda versión. Sería hacia el año 84 o 84-85 cuando los construimos, y fueron inspirados por este robot que hemos visto en la imagen anterior. En el año 85, el profesor Clavel de la Universidad del EPFL en Lausanne patenta el concepto de robot paralelo. Es, como veremos en su momento, el robot que hoy en día tiene el récord de velocidad, es la tipología, la forma de robot que tiene el récord de velocidad. Eso sí, hubo un espacio de trabajo reducido. Todo este desarrollo desde los años, comienzo de los años 60, años 90, año 2000, que lleva la robótica, está siempre paralelo, está siempre arrastrado por la industria del automóvil. Quería de alguna manera remarcaros esta idea apoyándome en este vídeo. Bajo un poco el volumen y vamos comentando. Lo que quiero que observéis es que estos robots están materialmente resolviendo todos los problemas de las cadenas de montaje en serie, en particular del sector del automóvil. Hacen desde soldadura, aplicación de adhesivo, ensamblado delicado, ensamblado de parabrisas. Se han especializado tanto que hay robots específicos para cada una de las tareas. Hay robots para soldadura por puntos, robots para soldadura por arco, robots para pintura, robots para desbordado. No es el único sector, hay otros sectores donde también han usado de una manera intensa los robots, aunque desde luego no tanto como el sector del automóvil. De hecho, estos robots que veis aquí en esta imagen son robots que perfectamente estarían trabajando en el sector del automóvil, es el mismo tipo de robot, pero aquí aplicándose a una tarea de gestión de un almacén de productos de alimentación. El sector del electrodoméstico también ha estado fuertemente robotizado. De nuevo, son producciones en serie, repetitivas, donde la línea de producción puede reemplazar al operador humano por robots. Aquí las tareas suelen ser más bien de manipulación, que suelen ser más complicadas que las tareas de pintura o soldadura, y los robots necesitan un sistema sensorial más complejo, observar el cabezal, la pinza, la garra que lleva el útil que lleva el robot en el extremo. Es un útil hecho específicamente para esta tarea de ir tirando los cables por los elementos que componen. Se está montando las plataformas de tubos fluorescentes. En este otro caso está manipulando productos delicados que además
de manipularlos con la mano, son copas de estas caras, manipulándolas con la mano dejaría huella y bueno, pues tendría sus inconvenientes. Un poco la imagen, lo que intento destacar es que algo tan delicado como esas copas caras pueden ser también manipuladas con los robots. Pero todas estas aplicaciones tienen como aplicación fundamental el sector del automóvil. Y esta es la idea que quería que nos quedase con el vídeo. Es que durante estos 40 o 50 años desde la creación de los robots hasta los años 2000 más o menos, ha sido el sector del automóvil el que ha restaurado la robótica y seguramente ha sido también la robótica el que ha permitido que el sector del automóvil se potencie. No sería factible predecir la cantidad de vehículos y más aún con la diversificación que hay si no hubiese sido por los robots. Y seguramente no tendríamos hoy el gran auge de los robots industriales que tenemos si no hubiese sido por su uso en el sector del automóvil. Pero ¿qué pasa? Pues que hoy en día podemos considerar que ese sector está saturado. Es decir, podemos decir que las líneas de producción de automóviles están ya todas robotizadas. No es necesario seguir montando robots en esas líneas porque ya están. Sí que es cierto que periódicamente hay que sustituir toda la cadena y se reemplazan nuevos robots. Pero no hay tanta necesidad como había al principio de montar nuevas líneas de producción. Hay otros sectores que han ido de alguna manera compensando esa falta de demanda por el sector del automóvil para los robots, pero son sectores que no tienen tanta necesidad. Lo que pasa es que también había y hay aún una laguna importante en otra línea, en otro segmento, que es la pequeña y mediana empresa. Estas líneas de fabricación de coches, de automóviles, tienen 200 robots montados en la fábrica. Una pequeña y mediana empresa puede tener 2, 3, igual 5 robots si es más mediana que pequeña, pero estos robots no están pensados para ese tipo de segmento. Entonces, en un momento determinado, los fabricantes de automóviles, perdón, de robots, se plantearon que tenían que reenfocar su producto para que fuese adecuado, fuese válido para la pequeña y mediana empresa. Surge como consecuencia un proyecto europeo en el cual participan buena parte de los fabricantes de robots y se definen cómo deben ser las características de estos robots para la pequeña y mediana empresa. Este vídeo que voy a mostrar ahora ilustra cómo deben de ser esos robots y fue un vídeo que se creó en este proyecto europeo que decía, intentando de poner en escena cuáles eran esas demandas. This is Tom, and this is his colleague Michael. They work for a small company producing small batches of parts and materials of all kinds, and finally assembling them. Welding, chamfering, drilling, sawing, grinding, polishing, mounting are all part of their daily routine. If we have to finish this job by Friday, we're going to need some help. You're so right. Hey, it'd be great if we could get a robot to help us, eh? A robot? Yeah. Sure. Well, why not? We could have some sort of industrial robot. Look at the automotive industry. I mean, they've got loads of robots that do all sorts of jobs, haven't they? Well, yes, but they can only do what they were built for. Here we have to process different parts all the time. So who's going to program this robot again and again? Not me. I don't feel like sitting at a keyboard half the week until something finally happens. Look, don't worry. Programming a robot can be a lot easier than you think. We could just show the robot what it's supposed to do. Listen, imagine this is our workpiece, and this is our robot. Okay. It's insensitive, it's deaf, dumb, and blind. Yes, but it moves with great precision. Now, if it's supposed to drill holes here, I just show it the positions, starting here, 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 and finishing here. The robot remembers the coordinates and repeats the procedure, and that's it. Whoa, that thing is dangerous. It belongs behind a fence. Not if it's equipped with an anti-collision system. Huh? And if we give it a soft reaction to touch, besides making it lighter, it wouldn't do any harm even if it did crash into something.
or someone. Not bad. So you could actually work safely in the same workspace as the robot. Right. And because the robot is now so light, you could easily move it from one location to another. Wow. So, you could just actually carry it across to the shop floor and train it to load the machines. Ah, but wait a second. But for detecting complex parts, this isn't precise enough. Well, to simplify the programming, the robot could be equipped with a camera or a 3D sensor, so that it could detect the exact positions of the workpieces and choose the best one to grip next. Yes, yes, of course. And then it might even understand spoken orders. Hey, why not? Place pump case in workpiece carry. Hey! Hey, what's up with you two? There's work waiting to be done. And what's that thing over there? We are just inventing a robot to do routine work. Our robot can already work wood and feed the workpiece carry. And it's extremely easy to teach. And, I bet it costs a fortune. well, no, not really. It wouldn't cost any more than a milling machine. And you needn't buy it immediately. Perhaps you could just rent it for a certain period of time or a certain production quantity. Sounds all right, but don't you have to have special training to operate it, which also costs? Well, yes, of course, the staff will still need training, but no more than for any other new machine. Yes, but... You know what? I think we need to send the management on a training course to show them the advantages of the robot. Okay. So, what are the benefits? Is it versatile? Absolutely. Just plug in and produce. For handling? Working different materials? Assembly? Feeding machines? Bien, como veis, se plantean una serie de necesidades de los robots para la pequeña y mediana empresa y se proponen soluciones. Esto, que fue el concepto de este proyecto europeo, hoy en día es una realidad y es lo que constituye los denominados robots colaborativos, que digamos es la tendencia actual en la robótica industrial. No quiere decir que no se utilicen robots convencionales, no necesariamente con estas características, pero es un mercado en auge y en pequeña y mediana empresa, donde hay que tener más flexibilidad, más variación de producción y donde además es difícil el mantener, como se hace en una línea de fabricación de automóviles, una barrera física entre la zona robotizada y la zona no robotizada, pues estos robots son más seguros y permiten tener esa colaboración. Este robot colaborativo, viene de ahí el nombre, esa colaboración con los trabajadores. Dentro de esta necesidad de hacer robots más ágiles para hacer, sobre todo, tareas de ensamblado, se crea también otro concepto, que son los robots de brazo dual. Voy a poner el vídeo, voy a quitar el sonido para poder hablar mientras. Y son robots constituidos por dos brazos, dos manipuladores, que trabajan de manera coordinada, de tal manera que hay algunas tareas en las cuales es necesario sujetar la pieza, orientarla y hacer la inserción con la otra. No se trata solamente de dos robots montados sobre un torso, sino que están adecuadamente sincronizados. También buena parte de los fabricantes de robots, lo mismo que han sacado una versión o unas versiones de robots colaborativos, han sacado unas versiones de robots de brazo dual. Incluso esos brazos duales muchas veces son también brazos que tienen esa característica de ser colaborativos, de adaptarse a las fuerzas, de poder programarse llevándoles de la mano, etc. Bueno, esto sería un poco la evolución de la robótica industrial, de esa instalación en General Motors para hacer trabajos de fundición, pasando por el robot controlado por el robot de bebé de SEA, hoy en día SEA Ground Mobility, controlado por el microprocesador, los robots de investigación de Stanford, el Puma, el robot Scara, el robot Delta, los robots de brazo dual, los robots colaborativos. Pero todo eso es la línea industrial, los robots dedicados a trabajar en la industria. Y hay otra línea muy importante, mucho más complicada de desarrollar y que se empezó a trabajar en ella pues también a los principios, en los años 70-80, pero necesitaba una evolución importante de tecnologías, digamos, colaterales, tecnologías que se denominan facilitadoras, sensores, actuadores e inteligencia, algoritmos. Es lo que
vamos a meter dentro del nombre el concepto de robot de servicio. Hablaremos más adelante y veremos muchos ejemplos de robot de servicio. ¿Qué son robots de servicio? Como digo, se comienza a trabajar en ellos en los años 80 y el objetivo de estos robots no es fabricar, no es aumentar la producción ni sacar grandes series. Todo lo contrario. No importa que el robot sea más lento que el humano, lo que importa es que sustituya al humano en aquellas tareas en las cuales el humano tiene riesgos o el humano pues no tiene capacidades para desarrollarlas. Pensamos, por ejemplo, trabajo submarino para reparación o instalación de una plataforma petrolífera o trabajo en el espacio, donde es cuanto menos costoso, si no imposible, el poner un ser humano. O tareas de cirugía muy detallada, muy microscópica, donde la capacidad humana para mantener el pulso o para moverse una distancia muy pequeña es limitada. O tareas en las cuales hay que manejar grandes cargas, grandes pesos. Y el ser humano pues tendría también dificultad. En todas esas tareas en las cuales no se busca aumentar la producción, sino se busca suplir al humano o complementarle para dar un servicio, es donde se prueba la robótica de servicio. Los robots de servicio, por lo tanto, no buscan aumentar la producción, sino ayudar al humano en tareas donde no puede o donde tiene un riesgo. Y por ver algunos ejemplos, pues podríamos hablar, por ejemplo, tenemos los robots médicos, que es el robot Da Vinci, el cirujano estaría aquí trabajando y el robot los robots, que son varios brazos, serían los que están interviniendo directamente en el paciente. En este caso es un telerobot. Buena parte de los robots de servicio no son autónomos porque las tareas son muy complicadas. Esa parte que os decía que hace falta desarrollar de la inteligencia no está aún desarrollada del todo. Entonces los robots están teleoperados remotamente. Esto sería un robot dedicado a la construcción, es capaz de ir situando grandes bloques de construcción para construir una nave, un edificio. Un tractor robotizado o un robot agrícola, en este caso hay varias opciones de tener robots agrícolas, una de ellas es robotizar la maquinaria convencional, en este caso sería un tractor al cual se le ha dotado de la instrumentación necesaria para que sea capaz de recorrer los campos de cultivo. La aplicación en este caso es eliminar malas hierbas. Esto sería un robot de inspección, una especie de trompa de elefante, de culebra, que es capaz de meterse por pequeños recovecos y así hacer inspección e incluso en algunos casos también hacer alguna tarea de mantenimiento. Un robot para trabajos forestales. Este robot, como veis, tiene patas, lo cual facilita que pueda deambular por terrenos tan complejos como es una explotación forestal. Y la alternativa, que sería usar orugas, daña mucho el terreno. En este caso, el uso de patas erosiona menos el terreno. Un robot de vigilancia, en este caso, además, viviéndose en un entorno difícil de desplazarse como la nieve, o también aquí robot de vigilancia. Todos estos serían posibles usos de robots de servicio. Las aplicaciones son, no voy a decir infinitas, pero sí son muchas: robótica espacial, robótica submarina, robots aéreos para hacer inspección, vigilancia, toma de imagen aérea, etc. Todo eso sería un robot de servicio. Como digo, es otra línea mucho más amplia de desarrollo de los robots. El que un robot sea un robot con aspecto de brazo manipulador o que tenga ruedas no marca la diferencia entre que sea robot industrial o de servicio. Lo marca la aplicación. Esto lo veremos en el siguiente vídeo dedicado a definir qué es un robot y qué tipos de robot nos podemos encontrar.